Hay un tipo de conexión que no se explica con palabras. Un encuentro de miradas que paraliza el tiempo, un toque que estremece el cuerpo como si una energía antigua despertara de repente. Y es justo ahí, en ese instante de estremecimiento, donde muchos creen haber encontrado a su alma gemela. Dicen que es amor, que es destino, que es el universo conspirando para unir lo que alguna vez fue separado. Pero no siempre es así. Hay vínculos que, aunque intensos y electrizantes, nacen de un pasado turbio, de pactos que no se cumplieron, de promesas rotas y heridas abiertas. No era amor, era algo mucho más oscuro. Era deuda, era obsesión, era un eco del pasado que regresaba para cobrar lo que no se resolvió. Antes de que continuemos, dime, ¿y si ese amor arrebatador que parecía el destino era en realidad una trampa kármica disfrazada de pasión? ¿Qué precio espiritual pagan las almas gemelas que, en nombre del amor, cruzan el límite sagrado del compromiso? Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. Desde la visión mediúmnica, Aura Celeste, la reconocida médium brasileña, ya nos advertía sobre los peligros de estas atracciones súbitas e irresistibles. Según sus relatos espirituales, muchos de estos vínculos están enraizados en existencias anteriores donde el amor no fue sano, sino posesivo, destructivo, incluso violento. Dos almas pueden haberse amado en una vida pasada, sí, pero si ese amor terminó en traición, asesinato, abandono o cualquier otra forma de ruptura, el reencuentro en esta vida no será un regalo, sino una prueba. Y lo más peligroso, la mente consciente no recuerda, pero el alma sí. Por eso, cuando se ven, algo se agita, algo vibra, algo oscuro despierta. Estas almas no se atraen por amor verdadero, sino por magnetismo kármico. La intensidad del encuentro no es señal de aprobación espiritual, sino muchas veces una advertencia. Cuidado, ya lo viviste, ¿vas a repetir el error? Aura Celeste describe cómo ciertas almas que se reencuentran después de siglos llegan cargadas de una energía densa, marcada por emociones violentas, juramentos de muerte, celos extremos o promesas de que nunca te dejaré, ni siquiera si estás con otro. Son vínculos que se enquistan en el periespíritu como larvas energéticas que se activan cuando esas personas vuelven a cruzarse. Y ahí comienza el drama. Confunden deuda con destino, obsesión con amor, castigo con pasión. La mayoría no lo percibe, piensan que están frente al gran amor de su vida, pero sus emociones pronto se transforman en ansiedad, dependencia emocional, miedo a perder, celos irracionales, impulsos incontrolables, porque no era amor, era una atadura energética creada en el pasado, alimentada por pensamientos y actos destructivos. Y lo peor es que al ceder a esa atracción sin cuestionar, están reactivando un ciclo que debería haberse cerrado con renuncia, con perdón, con evolución. En lugar de sanar, reabren heridas. Aura Celeste también explica que, cuando dos almas se unen bajo la influencia de estas fuerzas oscuras, ellas atraen entidades del umbral, espíritus en desequilibrio que se alimentan del deseo, del sufrimiento y de la culpa. Estos espíritus no solo intensifican la pasión, sino que distorsionan la percepción, nublan la razón y alejan a la persona de su propósito espiritual. No es raro que estas relaciones lleven a la ruina emocional, financiera o incluso física. No es raro que quienes caen en estos lazos terminen aislados, deprimidos, con su salud mental fracturada, porque el alma, en el fondo, sabe que está cometiendo un error, y grita, y sufre, pero la ilusión del amor disfrazado es tan poderosa que silencia esa voz interior. La espiritualidad no se opone al amor, al contrario, pero el amor real es sereno, paciente, edificante, no consume, no angustia, no hiere. Lo que muchos llaman alma gemela, a veces no es más que una llama kármica encendida por errores antiguos. Una oportunidad, sí, pero no para rendirse al deseo, sino para trascenderlo. Porque detrás de ese rostro familiar y esa atracción irresistible puede esconderse la repetición de una tragedia,
una que, si no se reconoce a tiempo, volverá a cobrar su precio, con interés. El pecado oculto de las almas gemelas. No hay pecado más silencioso que el que nace bajo el disfraz del amor. Cuando dos almas se reconocen, cuando algo profundo las sacude desde lo más hondo de su espíritu, parece imposible resistir. Las miradas se buscan en secreto, las emociones estallan por dentro. La vida cotidiana se convierte en un tormento constante de pensamientos, deseos y preguntas sin respuesta. ¿Y si estoy dejando pasar el amor verdadero? ¿Y si esta persona es mi otra mitad, la que me fue prometida más allá del tiempo? Pero cuando una o ambas partes están unidas en matrimonio con otras personas, cuando existen compromisos sagrados ya sellados en esta encarnación, la elección se vuelve una encrucijada espiritual. Y es en ese cruce donde muchos se pierden, porque el alma recuerda, pero la conciencia no siempre obedece a la ley divina. Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, ya advertía que el amor verdadero nunca justifica la traición. Las leyes espirituales son claras. El respeto por los compromisos asumidos en la tierra es una de las pruebas más duras para el espíritu en evolución. El matrimonio, aunque imperfecto, es una alianza aceptada por el alma antes de encarnar. Es parte de su plan de aprendizaje, un escenario cuidadosamente elegido por la espiritualidad para el crecimiento, el perdón y muchas veces la reparación de errores pasados. Romper ese compromiso bajo la excusa de una conexión espiritual superior no es un acto de amor elevado, sino una caída disfrazada de pasión. Y lo más inquietante, el pecado entre almas gemelas no se manifiesta de forma evidente. No hay crueldad explícita, ni violencia física, ni odio declarado. Es un pecado suave, seductor, escondido tras miradas cómplices y gestos de ternura. Pero en el plano invisible, es una violación energética profunda. Cuando dos almas gemelas se unen mediante el adulterio, rompen no solo el lazo con sus parejas actuales, sino con la ley espiritual del respeto mutuo. Se genera una onda de choque en el campo vibracional que afecta no solo a ellos, sino a todos los que están a su alrededor: parejas, hijos, familiares e incluso amigos cercanos. Porque el alma no peca sola, arrastra consigo a otros inocentes al torbellino del karma. Según la doctrina codificada por Allan Kardec, el acto del adulterio es más grave cuando se ejecuta con conciencia. Y aquí está el punto clave. Las almas gemelas sienten que lo que tienen es algo único. Saben en lo más profundo de su ser que esa conexión no es común, pero aún así eligen cruzar la línea. No por maldad, sino por confusión, por deseo, por la ilusión de que ese sentimiento los exime de culpa. El plano espiritual no condena el error humano, pero observa con tristeza cómo esas almas que fueron preparadas para elevarse juntas vuelven a tropezar en la misma piedra. Y al hacerlo, sellan nuevas deudas que tendrán que enfrentar en futuras reencarnaciones, quizás separadas por siglos, atrapadas en un ciclo de reencuentros dolorosos. Muchos espíritus al desencarnar relatan a través de mediums que lo más difícil no fue enfrentar las penas materiales o las enfermedades del cuerpo, sino el peso del remordimiento, la vergüenza de haber destruido hogares, de haber causado lágrimas, de haber confundido pasión con misión divina. El remordimiento en el mundo espiritual es más lacerante que cualquier castigo físico. Es como una llama constante que arde en el corazón del espíritu. Y el más intenso de esos dolores viene de quienes cayeron creyendo que estaban amando, cuando en realidad estaban escapando de su verdadero aprendizaje. Kardec también nos enseña que el alma no está sola en sus elecciones. Hay guías espirituales, protectores invisibles que intentan advertirnos con señales, sueños, intuiciones. Pero si el deseo se impone, si la carne grita más fuerte que la conciencia, ellos se retiran con tristeza, no por castigo, sino por respeto al libre albedrío. Y entonces el alma queda expuesta a sí misma, a sus sombras, a las consecuencias inevitables de sus actos. Porque el amor real no destruye. El amor real no se impune a costa del dolor ajeno. Y cuando las almas gemelas caen en el pecado oculto del adulterio, lo hacen no por falta de amor, sino por no haber aprendido aún lo que el amor verdaderamente es. Obsesión, culpa y los lazos invisibles.
Después del fuego de la pasión viene el silencio de la conciencia. Un silencio que grita por dentro, que arde en el pecho, que oprime el alma con una fuerza invisible. Lo que comenzó como un encuentro mágico entre almas gemelas termina sumergido en un océano de pensamientos repetitivos, angustias nocturnas y emociones que ya no se pueden controlar. Porque cuando se cruza la línea del compromiso sagrado y se cae en el adulterio, la energía del alma cambia. Se abre una puerta invisible por donde no solo entran el deseo y la culpa, sino también algo mucho más oscuro: la obsesión. Chico Xavier, el medium más emblemático de Brasil, reveló a través del espíritu Emmanuel que los lazos espirituales mal resueltos generan vínculos magnéticos poderosísimos que persisten más allá de la muerte. Cuando dos personas se relacionan en un plano pasional fuera del equilibrio, especialmente si hay una conexión ancestral entre ellas, crean una corriente fluídica que las mantiene unidas incluso contra su voluntad consciente. Esos lazos no son de amor, son cadenas invisibles que se atan al campo energético de los involucrados. Una dependencia que va más allá de lo físico y que arrastra al alma a estados profundos de perturbación emocional. El deseo se convierte en necesidad, la necesidad en obsesión. Se sueña constantemente con la otra persona, se la siente cerca incluso en la distancia, y cualquier señal, un mensaje, una mirada, un recuerdo, basta para reactivar todo el torbellino emocional. No es raro que, según relatos psicográficos de Chico Xavier, algunas almas, después de desencarnar, permanezcan por años atadas a aquellos con quienes vivieron relaciones pasionales destructivas. Espíritus que, al morir, no consiguen desligarse de la vibración de deseo, culpa y apego, y entonces se convierten en obsesores, no por maldad, sino por desespero, por no entender que el amor no puede ser posesión. La culpa es un veneno lento. Comienza con un susurro que dice: «Hiciste mal», y termina con un grito que repite: «Ya no hay salida». Aquel que traicionó su camino espiritual por una pasión prohibida se ve consumido por pensamientos de autodesprecio, por la angustia de haber dañado a quienes confiaban en él, por la nostalgia de algo que no puede continuar sin herir a otros. La culpa, como enseña Emmanuel, no sirve para castigar, sino para alertar. Pero si se prolonga demasiado, se transforma en enfermedad del alma, y esa enfermedad abre brechas por donde los espíritus perturbadores se introducen, alimentándose de los miedos, del remordimiento, del desorden emocional. Las obsesiones espirituales descritas por Chico Xavier no son fantasías, son realidades dolorosas del plano invisible. Muchos casos de depresión profunda, ataques de ansiedad o incluso trastornos de personalidad tienen raíces en estos lazos espirituales no resueltos. Espíritus que murieron amando en desequilibrio y que ahora buscan continuar esa relación en el mundo material, influyendo en la mente y el comportamiento de sus antiguos amantes. El libre albedrío se ve afectado, las decisiones ya no son claras y el individuo se siente atrapado en una red emocional de la cual no sabe cómo salir. Y lo más doloroso de todo esto es que muchas veces esas almas gemelas que se reencontraron en la tierra para crecer terminan arrastrándose mutuamente al abismo. El lazo se vuelve un griclete. Ya no hay libertad, ya no hay alegría, ya no hay crecimiento. Solo hay necesidad, obsesión, vigilancia mutua y una extraña dependencia disfrazada de amor. Porque cuando el alma no puede desapegarse, cuando el sentimiento deja de ser elección y se vuelve prisión, ya no estamos hablando de amor verdadero. Estamos hablando de un lazo invisible que une no desde la luz, sino desde la sombra. Chico Xavier también decía que el alma debe aprender a amar con libertad, sin posesión, sin egoísmo, sin dolor. Pero cuando el amor se contamina con la culpa y la obsesión, se convierte en una prueba aún mayor, y si no se supera, la historia se repetirá, vida tras vida, cuerpo tras cuerpo, hasta que uno de los dos decida romper el ciclo. Pero mientras tanto, seguirán atados, no por el amor que los unió, sino por la culpa que los esclavizó.
¿Y si fuera una prueba? ¿Y si debías resistir? Hay momentos en la vida en los que el alma tiembla. Te encuentras con alguien y todo cambia. El corazón late más rápido, los sentidos se agudizan, el tiempo parece detenerse. Una atracción misteriosa surge, poderosa, envolvente, casi imposible de resistir. Lo miras y sientes que ya lo conocías, lo escuchas hablar y cada palabra parece familiar, como un eco lejano que regresa del pasado. ¿Será él? ¿Será ella? ¿Mi alma gemela? Pero, ¿y si este reencuentro no era un regalo? ¿Y si no vino para consumarse, sino para probarte? ¿Y si debías resistir? Chico Xavier, en sus innumerables mensajes psicografiados junto al Espíritu Emmanuel, explicó con una dulzura contundente que muchas de las personas que cruzan nuestro camino no vienen para quedarse, sino para revelar quiénes realmente somos. Algunos encuentros no son recompensas, sino exámenes. Son oportunidades que el mundo espiritual coloca frente al alma para medir su madurez, su crecimiento, su capacidad de elegir la luz por encima del deseo. Y es ahí donde muchos fallan. Confunden prueba con destino, desafío con señal divina, tentación con amor verdadero. Las almas que han compartido existencias anteriores desarrollan una afinidad energética tan intensa que el reencuentro, en la materia, provoca una chispa espiritual. Esa chispa puede encender un fuego destructivo o una llama serena, dependiendo del estado de evolución de cada uno. Según Chico Xavier, si el espíritu aún está atado a pasiones, a vacíos emocionales, a ideales románticos cargados de egoísmo, esa chispa se convierte en incendio. Pero si el alma ha aprendido a amar sin poseer, a respetar el dolor ajeno y a elegir la renuncia con dignidad, entonces esa chispa ilumina sin consumir. ¿Y si ese encuentro que tanto estremeció tu ser fue en realidad una prueba planeada antes de encarnar? ¿Y si, junto a los mentores espirituales, pactaste encontrarte con esa alma para medir tu capacidad de no repetir lo vivido? Tal vez en otras vidas esa persona fue tu amante, tu cómplice, tu pasión prohibida. Tal vez juntos causaron sufrimiento, traicionaron votos sagrados, destruyeron hogares y ahora el universo los reúne no para revivir lo mismo, sino para vencerlo. Para que esta vez uno de los dos o ambos diga no. Chico Xavier solía decir que hay decisiones que no se toman con el corazón, ni con la razón, sino con el espíritu. Son esas elecciones silenciosas, dolorosas y solitarias que nos elevan sin que nadie lo vea. Resistir una pasión que sabes que no debes vivir es uno de los actos más poderosos del alma, porque implica renunciar a lo que deseas por amor a lo que es correcto. Implica confiar en que hay un plan mayor, incluso cuando todo tu ser clama por seguir otro camino. Muchas veces la prueba no es física, sino emocional. No se trata de acostarse con alguien, sino de lo que se piensa en silencio, de lo que se alimenta en la imaginación, de lo que se guarda en el corazón. Y es ahí donde el examen espiritual ocurre, cuando a pesar del deseo, eliges la lealtad, cuando a pesar del vacío, eliges la integridad. Emmanuel, por medio de Chico Xavier, afirmó que el espíritu que supera una prueba de esta magnitud avanza años en su evolución, porque domina lo más difícil, a sí mismo. Y sin embargo, la mayoría cae, no por debilidad, sino por ignorancia, porque no se les enseñó a ver el amor como herramienta de evolución, sino como escape del dolor. Entonces, cuando aparece esa persona especial, creen que es la salvación, el refugio, el alma prometida. No saben que es la prueba que pactaron antes de nacer, una oportunidad de redención, no de repetición, un examen del alma, que muchos confunden con el final feliz de una novela. Las consecuencias invisibles, infelicidad y estancamiento. Hay decisiones que, aunque parezcan dulces en el momento, se tornan amargas con el pasar del tiempo. El alma lo sabe, lo siente, y aunque la apariencia diga que todo está bien, en lo profundo del espíritu comienza a gestarse un desequilibrio que no se puede ocultar. Cuando dos almas que se reconocen y que posiblemente compartieron un pasado intenso, se permiten cruzar la línea del adulterio creyendo que están siguiendo al amor,
activan una serie de consecuencias invisibles que las marcarán mucho más allá de esa relación. Porque lo que parecía ser una pasión del destino puede transformarse en una cadena de infelicidad y estancamiento espiritual. Edgar Cayce, el célebre médium norteamericano, conocido como el Profeta Durmiente, transmitió cientos de lecturas sobre la conexión entre el alma, el karma y las vidas pasadas. En sus revelaciones, Cayce explicaba que muchos de los conflictos actuales que experimentamos, problemas de pareja, enfermedades emocionales, soledad crónica, bloqueos financieros o frustraciones existenciales, tienen su raíz en decisiones equivocadas tomadas en otras vidas, especialmente aquellas relacionadas con el amor y la traición. Cuando un alma cae en el adulterio, con otra con la que siente una conexión ancestral, está reactivando un contrato energético que, en vez de sanar, se vuelve a fracturar. Se trataba, muchas veces, de una oportunidad de reparación, de perdón, de renuncia y no de repetición. Cayce mencionaba que las relaciones basadas únicamente en la pasión tienden a generar ciclos de apego kármico, donde las almas se buscan una y otra vez en encarnaciones futuras, pero no para encontrar la paz, sino para repetir los mismos errores. Y cada repetición va dejando huellas más profundas, más difíciles de borrar. La infelicidad no llega como un rayo repentino, sino como una niebla densa que se va asentando lentamente en la vida. Todo empieza a perder sentido, el entusiasmo desaparece, la motivación por crecer se diluye. Se entra en una especie de vacío emocional en el que nada parece llenar. Esto no es casual, es la señal del alma que ha traicionado su propósito, que ha cedido a un deseo momentáneo y ha dejado atrás aquello que debía construir con esfuerzo y paciencia. Cayce advertía que el alma se resiente cuando no cumple con lo que prometió antes de encarnar, y ese resentimiento espiritual se manifiesta como estancamiento. No se trata de castigo, no hay un Dios vengativo detrás de la infelicidad. Se trata de una ley natural de equilibrio energético. Todo lo que se siembra se recoge, y cuando lo sembrado fue dolor, traición o deslealtad, lo que germina es confusión, caos y desconexión. Muchas personas que vivieron una relación intensa con alguien fuera del matrimonio y luego siguieron con sus vidas, sienten que algo se apagó dentro de ellas. Ya no confían, ya no aman igual, ya no sueñan como antes, porque su campo vibracional quedó marcado por una elección que no estaba alineada con su evolución. Además, Edgar Cayce explicó que los lazos emocionales y sexuales crean una especie de impresión astral entre los involucrados. Es como una huella que queda impregnada en el aura. Esa huella, si está cargada de culpa, engaño o tristeza, se convierte en una barrera para nuevas experiencias. La persona puede intentar formar nuevas relaciones, pero ninguna prospera. Puede buscar nuevos caminos, pero todo se traba, y no entiende por qué. No ve la cadena invisible que arrastra, porque aunque el tiempo pase, la energía del error no desaparece si no es reconocida, comprendida y transmutada. El estancamiento, entonces, es el lenguaje del alma herida. Es su forma de decir, algo no está bien. Es la consecuencia silenciosa de haber cedido a un llamado que parecía amor, pero que era prueba. Y aunque a los ojos del mundo nada parezca diferente, por dentro la luz se ha debilitado. Y esa falta de luz, esa desconexión con el propósito, con el centro, con el sentido, es la más dura de todas las penas, porque no hay castigo mayor que sentir que se ha perdido el rumbo sin saber cómo volver. El camino de la reparación y la redención. Hay heridas que el tiempo no cura, hay decisiones que resuenan más allá de la vida presente, y hay silencios que se transforman en gritos del alma cuando ésta descubre que ha herido, que ha traicionado, que ha fallado. Pero incluso en medio del dolor más profundo, de la culpa más corrosiva, existe un sendero, un camino discreto, muchas veces solitario, pero real, el camino de la reparación y de la redención. Porque el error no es el final,
es el punto donde comienza la posibilidad de transformación. Divaldo Franco, reconocido médium y orador espírita brasileño, ha recibido, a través del espíritu Joana de Ângelis, una profunda enseñanza sobre los procesos de culpa y liberación del alma. En muchas de sus conferencias y mensajes mediúmnicos, Joana revela que ningún espíritu está condenado eternamente por sus errores, por más graves que hayan sido. Lo que define su futuro no es la caída, sino lo que hace después de caer. La redención no es un milagro repentino, es un trabajo de reconstrucción interior, lento, doloroso, pero profundamente luminoso. Cuando una persona ha vivido un adulterio con quien cree ser su alma gemela y se da cuenta del daño causado a sí misma, a los otros y al plano espiritual, lo primero que debe enfrentar es el reconocimiento de su responsabilidad. No basta con culpar al destino, al corazón o a la intensidad del vínculo. El alma madura se mira sin máscaras, sin excusas. El remordimiento sincero es el primer peldaño, pero no se debe confundir con la autodestrucción. Como dice Divaldo, el remordimiento debe ser activo, no paralizante. Debe llevar a la acción, a la voluntad de reparar, de servir, de reconstruir desde el amor consciente. Una de las formas más eficaces de comenzar este proceso es a través del perdón. No solo el perdón a quien fue herido, sino también el perdón hacia uno mismo. Muchas veces el alma se encierra en un castigo invisible, una especie de penitencia emocional que le impide avanzar. Cree que ya no merece la felicidad, que ha arruinado su camino espiritual. Pero la espiritualidad superior, según Divaldo y Joana, no desea el sufrimiento eterno de nadie, desea el aprendizaje, la transformación, el crecimiento. Y el perdón es el puente entre el error y la renovación. Otra herramienta indispensable en la reparación es el servicio al prójimo. Divaldo Franco ha sido un ejemplo vivo de cómo el dolor puede convertirse en instrumento de consuelo para otros. Joana de Ângelis enseña que servir, ayudar, dar consuelo ilumina las zonas oscuras del alma. Cuando se extiende la mano al caído, cuando se ofrece una palabra de aliento al desesperado, cuando se transforma la culpa en caridad, el alma comienza a sanar. No se trata de olvidar lo que se hizo, sino de utilizar esa experiencia como motor para hacer el bien. Es también necesario cerrar los ciclos energéticos con la persona con la que se cometió el acto. No importa si fue un vínculo breve o prolongado, lo que importa es cortar la corriente de obsesión, de dependencia, de apego. La oración constante, la vigilancia de los pensamientos y la búsqueda de ayuda espiritual son esenciales para liberar esas ataduras invisibles. En los centros espíritas, muchos relatos de Divaldo mencionan trabajos de desobsesión y armonización fluídica que han ayudado a romper estos lazos, permitiendo que las almas recuperen su equilibrio. Finalmente, hay un aspecto que Divaldo insiste en todas sus enseñanzas: la educación emocional y espiritual. La caída fue causada, en parte, por la inmadurez del sentimiento, por el desconocimiento de las leyes divinas, por la carencia de autoconocimiento. Por eso, el camino de la redención también implica estudio, reflexión, transformación interior. No basta con llorar el error. Es necesario comprender por qué ocurrió, qué vacío se intentaba llenar, qué herida antigua llevó al alma a buscar en otro lo que debía encontrar en sí misma. Y así, paso a paso, se va recomponiendo la armonía perdida. El alma, ahora más consciente, más humilde, más dispuesta, comienza a reencontrar la paz. Aún queda mucho por andar, pero la dirección ha cambiado. Y cuando la dirección cambia, todo puede transformarse. Cuando el alma despierta del engaño del deseo.
A lo largo de esta travesía espiritual, hemos descubierto una verdad que incomoda pero libera. No todo lo que estremece el corazón es amor. No todo lo que provoca suspiros y desvela noches tiene un origen divino. En el silencio del alma, cuando el deseo se disipa y la conciencia comienza a hablar, emerge la comprensión de que aquello que llamábamos amor era, en muchos casos, el reflejo de una deuda no resuelta, una pasión heredada de otras vidas, una trampa emocional disfrazada de reencuentro espiritual. Y es precisamente en esos momentos de supuesta intensidad, cuando el alma gemela aparece envuelta en la energía del adulterio, que la prueba se manifiesta con toda su fuerza. ¿Era amor? No. Era una prueba, una oportunidad oculta para que el espíritu demostrara que ya no necesita repetir los errores del pasado, que aprendió a resistir las tentaciones, que sabe elegir el bien incluso cuando el corazón grita lo contrario. Las conexiones entre almas gemelas pueden ser bellas, sí, pero también peligrosas si se activan en el momento y contexto equivocados. Cuando esa conexión lleva a la traición, a la destrucción de otras vidas, al dolor ajeno, ya no estamos ante un plan divino, sino ante un retroceso espiritual. Como revelaron los grandes médiums, Chico Javier, Divaldo Franco, Edgar Cayce, Aura Celeste, las consecuencias de estos actos no se limitan al plano físico. El alma que cae en el engaño de la pasión se encierra en una red de emociones densas, culpa, obsesión, remordimiento, tristeza profunda. A nivel energético, se abren brechas por donde entran espíritus perturbadores que se alimentan de la confusión emocional y perpetúan la dependencia afectiva. Nada florece, todo se estanca. El alma desconectada de su propósito pierde su luz. Y lo peor, muchas veces no comprende por qué. Cree que está pagando por amar cuando en realidad está pagando por haber traicionado la verdad. Sin embargo, en la espiritualidad no existen errores eternos. La justicia divina es, al mismo tiempo, amorosa y sabia. Permite la caída no para castigar, sino para enseñar. Cada alma tiene derecho a recomenzar, a reparar el daño, a redirigir su camino. La redención comienza con el reconocimiento profundo del error, con la humildad de aceptar las consecuencias y con la voluntad de construir una nueva historia basada en la luz. Perdonar, pedir perdón, servir, meditar, orar y amar sin poseer. Estas son las herramientas del alma que quiere liberarse del ciclo de dolor. Porque el verdadero amor no exige traición, no provoca sufrimiento, no arrastra cadenas. El verdadero amor es paciente, edificante, limpio. Y si aún no lo encontramos, quizá no es tiempo de buscar afuera, sino dentro de nosotros mismos. Tal vez solo entonces, cuando hayamos purificado nuestro sentir, el universo nos permita reencontrarnos con esa alma que, esta vez, vendrá no como tentación, sino como bendición. Porque el amor que nace del espíritu ya no destruye, ya no lastima, ya no traiciona. Solo eleva, transforma y libera.